¿Se encamina Europa hacia una nueva crisis energética y una mucho mayor a la que vivió en el año 2022? No es Estados Unidos, no es China, es en la Unión Europea donde hay un gran problema. Creemos que el problema del año 2022 está superado, pero los datos dicen lo contrario. La guerra en Oriente Medio, tensiones diplomáticas con Estados Unidos y con Argelia y dependencia de Rusia están uniéndose y Europa sigue sin una estrategia seria de seguridad de suministro. Vamos a hablar de todo ello porque esto es muy importante. Al final te voy a explicar qué debes hacer y sobre todo cómo protegerte y lo más importante que deben hacer los países para evitar una nueva crisis energética. Vamos a hablar de todo ello. En cuestión de unos días hemos visto cómo el precio del gas natural en Holanda, que es el referente para lo que son los precios de gas natural en Europa, se ha disparado. Y se ha disparado a una velocidad inusitada, la velocidad más rápida que se ha visto en años, y esto es importante también, más rápido que en 2022. En cuestión de días, el precio ha dado un salto brutal y esto no es ruido de mercado, es una señal de una fragilidad del sistema energético europeo brutal. Fíjate, efectivamente, aquí puedes ver el salto absolutamente exponencial del precio del gas natural en Europa. Y obedece a varios factores muy relevantes. Factor relevante número uno, la Unión Europea no aprovechó en 2022 la posición de privilegio que tuvo con la guerra de Ucrania y que le permitió sobrellevar lo que fue una crisis energética mucho más suave de lo que muchos esperaban y no llevó a cabo las medidas para garantizar el suministro a largo plazo en el futuro. Aprovechó la suerte, un invierno muy suave en el año 2022 y, por supuesto, la enorme ayuda que le llegó de Estados Unidos gracias a las exportaciones de gas natural licuado y se entregó, como siempre, pues a la complacencia. En el camino, la Unión Europea no solamente no ha tomado las medidas necesarias para evitar una nueva crisis energética, sino que desafortunadamente se ha puesto más todavía en lo que es el centro de la diana de cualquier crisis geopolítica porque su dependencia es mayor y sus herramientas son menores. Aquí me lo puedes ver, tanto en el gas natural como en el precio del petróleo. En el año 2022, Europa evitó el colapso por tres factores. Primero, un invierno muy suave que redujo la demanda, un empeoramiento extraordinario de lo que es la actividad industrial que también redujo la demanda. Por un lado, entonces, hubo menos demanda de la que se temía. Segundo, un aumento extraordinario del suministro de gas natural licuado desde Estados Unidos que salvó a Europa de una catástrofe energética. Y tercero, la destrucción masiva de lo que es la demanda de los sectores industriales más intensivos en energía, particularmente una crisis en el automóvil y una crisis en sectores muy dependientes del consumo energético que obviamente en eso ayudó a que hubiera menos demanda y además más suministro de Estados Unidos. Esto no fue por buena gestión política, fue suerte y sacrificio económico. Hoy la situación es muy diferente y mucho más peligrosa. La guerra con Irán ha empezado golpeando el estrecho de Hormuz, pero ese no es el factor relevante. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que el tráfico de barcos se ha desplomado y varios productores han declarado fuerza mayor. Cuando Qatar y Emiratos declaran fuerza mayor, pasan dos cosas. Uno, todos los contratos que están en marcha dejan de surtir efecto y pueden revisarse tanto en cantidad como en destino y en precio. Por lo tanto, inmediatamente se ha generado un enorme arbitraje que permite a los consumidores de Asia, particularmente China, comprar esos contratos y esos barcos que están ahora en litigio, ¿de acuerdo?, a precios muy superiores para garantizar el suministro, dejando con
muchas más dificultades a la Unión Europea. El problema para la Unión Europea es gigantesco porque afecta a la industria que ya está golpeada, afecta a la demanda, afecta a una recuperación muy débil y desde luego afecta porque es de todos los actores, Estados Unidos, China y la Unión Europea, ninguno de ellos tiene una posición tan débil como la Unión Europea. Es decir, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y el mayor productor de gas natural. Además, es exportador de gas natural licuado y es muy importante su capacidad de sobrellevar esta crisis. En el caso de China, tiene a su socio estratégico absolutamente sin límites, como lo han escrito ellos, que es Rusia, que ya le ha permitido duplicar en enero las compras de crudo Ural y duplicar también las compras de gas natural. Esto es muy relevante, muy relevante. ¿Por qué? Porque mientras tanto hemos visto a la Unión Europea de nuevo arrastrar los pies. La volatilidad se ha multiplicado y los contratos a futuro se han disparado. Aquí lo que podéis ver son los países a los que suministra las exportaciones de Qatar en el año 2025. Y lo que podemos ver es que hay una enorme cantidad que va a China, pero hay una cantidad relevante, aquí la vemos, que va a Europa, entre otros a España. Muy relevante. Los principales suministradores de gas para Europa son los siguientes. Aquí podéis ver suministradores por tubo, por gasoducto. Podéis ver es que es una enorme diferencia entre los primeros y los siguientes. Vemos cómo Noruega, Argelia y después claramente Rusia son los grandes ganadores y hay un nuevo actor que entra y que lo que está en realidad haciendo es traer también gas ruso. Es decir, la dependencia de Europa sobre el gas ruso no se ha reducido, sino que ha permanecido de manera relevante. Lo podéis ver también en el gas natural licuado. En gas natural licuado, Estados Unidos ha salvado a la Unión Europea en un entorno muy difícil que ha sido el que le ha permitido no caer en una crisis energética que hubiera llevado a cortes de suministro generalizados, racionamiento y a precios completa y absolutamente imposibles de asumir para Europa. Estados Unidos salvó a Europa y a España de una crisis energética sin precedentes gracias a las exportaciones de gas natural licuado. Y hablábamos antes de suministro de Rusia. Importantísimo recordar que la Unión Europea en 2025 sigue siendo el mayor consumidor de gas natural licuado ruso y gas por gasoducto de Rusia. Importantísimo todo esto, ¿por qué? Vamos a ir punto por punto. Punto número 1. La posición de Estados Unidos cambia radicalmente tras el incidente diplomático y la crisis diplomática de España con Estados Unidos. Estados Unidos, que ha visto cómo el gobierno de España tomaba una posición de confrontación y de ataque a la administración de Estados Unidos, puede decidir, como decidió el presidente Biden, por otro lado, en un momento que no se le exporte gas natural licuado a Europa. Eso es muy peligroso y sería devastador para el suministro, añadido al hecho de que Qatar y Emiratos han declarado fuerza mayor y por lo tanto muchos de esos suministros van a ir hacia Asia, que paga mucho más, y unido al hecho de que Rusia, como habéis visto, sigue siendo un gran suministrador de gas natural licuado y de gas por tubo a la Unión Europea, pero Putin ya ha dicho que podría parar completamente ese suministro. Por lo tanto, nos enfrentamos en Europa a un auténtico agujero de suministro muy difícil de solventar. Comentábamos la situación peligrosísima de España con Estados Unidos. La decisión del gobierno de Sánchez de llevar a cabo por tacticismo político una crisis diplomática contra Estados Unidos con el objetivo de presentarse como el gran adalid del pacifismo, etcétera, lo hace con el bolsillo de los españoles.
Estados Unidos es un gran suministrador de gas natural licuado para España. Y si le añadimos la crisis diplomática con Argelia, que también llevó a cabo el gobierno de Sánchez, esos dos factores suponen un gran riesgo de suministro para la Unión Europea y para España. ¿Por qué? Porque además España cuenta con la mayor red de plantas de regasificación, es decir, es un elemento clave para garantizar el suministro hacia Europa en periodos de crisis. Si encima el gobierno entra en una crisis diplomática con Estados Unidos, añadida a la crisis diplomática que ya tiene con Argelia y que convirtió a Argelia en uno de los productores que más redujo su exposición a España, esos dos factores son muy relevantes. Muy relevantes. No podemos olvidar que Qatar y Emiratos son claves en el mercado mundial del gas natural licuado. Con una parte de su producción parada, desaparecen millones de toneladas de GNL del mercado. El gas natural licuado, GNL, supone aproximadamente el 15% del mercado total. El caso de Qatar y Emiratos puede eliminar prácticamente 2 millones de toneladas de las 5 que están en liza en este momento. Y eso puede generar un gran problema de suministro para Europa, que no tiene la capacidad de pagar muchísimo más, como están haciendo los países asiáticos, y llevar barcos en una acción de llevarse todos aquellos barcos flexibles que pueda. La oferta alternativa no compensa la pérdida de Qatar y Emiratos y el mercado se encuentra cada vez más ahogado y al mismo tiempo los países asiáticos están llevando a cabo literalmente una subasta a ver quién paga más por quitarle esos cargos a Europa. Esto es importantísimo. Efectivamente, China ha puesto la seguridad de suministro como prioridad absoluta. Ha duplicado la importación de crudo Ural de Rusia. Ha aumentado sus relaciones y sus contratos con todos los suministradores posibles de gas natural y de petróleo que pueda. Para China, no hay ideología en energía, hay necesidad de seguridad de suministro. Los barcos que iban hacia Europa empiezan a desviarse hacia Asia y Europa está perdiendo la guerra de precios por el gas flexible por inacción. ¿Cómo llega Europa a este nuevo choque? Con almacenamiento de gas cerca de mínimos de los últimos años. Y además, ahora que viene el periodo de inyección en primavera y verano, como se perpetúe una guerra tan complicada como la que estamos viviendo ahora mismo, eso puede generar un gran problema de cara al próximo invierno. Ahora es un problema de precio, en el futuro puede ser un problema de suministro. Y si la suerte no nos acompaña, como pasó en el año 2022, que tuvimos una enorme suerte gracias a un invierno muy suave y a que nos salvó Estados Unidos en cuanto al suministro de gas natural licuado, entonces hay un gran problema. Problemas muchos, soluciones muy pocas. Vamos con los problemas y luego hablamos de las soluciones. Primero, solamente a los burócratas europeos se les ocurre mantener el cierre de las nucleares y en el caso de España, por ejemplo, tener las principales plantas nucleares del país paradas porque son completamente inviables económicamente por la gigantesca cantidad de impuestos que les ponen. Unos cierran las nucleares de manera agresiva como hicieron en Alemania y otros las llevan a la ruina y obligan a su cierre. Esto es un gran problema por el lado de la nuclear. Francia no tiene suficiente capacidad nuclear para garantizar el suministro de energía al resto. Con menos producción propia y más trabas regulatorias a la inversión energética,
Europa no solamente se enfrenta a esta crisis más débil, sino con muchísima menos capacidad de reaccionar. Y esto es clave, porque mucha gente dirá, bueno, pues las renovables, solar y eólica. El problema de la solar y la eólica, lo conocéis bien, son volátiles e intermitentes, son necesarias, pero es esencial el gas natural y es esencial la hidráulica y la nuclear para darle la fortaleza al sistema y para que funcionen como respaldo y como garantía de potencia. La energía solar y la eólica, en cualquier caso, no podemos olvidar que los reguladores europeos y los burócratas europeos le han estado poniendo un montón de trabas que iban no solamente desde los permisos a esa cantidad de retrasos en todo tipo de licencias y en todo tipo de decisiones de inversión para fortalecer la red de transmisión y de distribución. Es decir, Europa desde 2022, cuando ya tuvo la señal de alarma de la crisis energética, en vez de fortalecer la capacidad de seguridad de suministro, asequibilidad y competitividad, lo que ha hecho ha sido poner más trabas burocráticas y más dificultades a la inversión renovable y a la vez mantener las eliminaciones de energía nuclear y todas las trabas fiscales y regulatorias a la producción doméstica de combustibles fósiles. Increíble. España es un ejemplo perfecto de esa contradicción. Tenemos 6 plantas de regasificación en España que son claves para el gas natural licuado de Europa. De hecho, podía ser el centro mundial de atracción de inversiones para atraer ese gas natural licuado. Pero esas plantas solo sirven si llegan barcos y si llega el gobierno desde su posición ideológica y monta una crisis diplomática con Argelia y después una crisis diplomática con Estados Unidos, nuestros 2 grandes proveedores de gas, Estados Unidos y Argelia, no están disponibles de la manera en la que deberían estar para solucionar el riesgo para Europa si Rusia decide cortar el suministro de gas. ¿Veis? Se nos ha dicho en muchas ocasiones que Europa se ha desligado de Rusia. Es verdad que la dependencia ha bajado, pero la dependencia existe y es todavía estratégica y, lo más importante, en los periodos de más demanda. Se sigue importando gas ruso por gasoducto y por gas natural licuado. Francia, en enero, aumentó un 57% las importaciones de Rusia. Y Rusia sigue siendo un proveedor clave para muchos países europeos y para garantizar el suministro. Si ponemos el riesgo de un corte total de suministro por parte de Rusia, la demanda absolutamente insaciable de China, que está dispuesta a comprar todo el gas natural licuado y no licuado que pueda para satisfacer su demanda, y le ponemos además el riesgo de crisis diplomáticas con Estados Unidos, con Argelia y los problemas de Oriente Medio que llevan a que Qatar y Emiratos tengan dificultades de producción, eso es una bomba de relojería, de la que no nos va a salvar el hecho de que las temperaturas sean suaves, como pasó en el año 2022, si entre primavera y verano no tenemos la capacidad de inyectar toda la cantidad de gas posible para evitar apagones. Y es importantísimo entender esto. Las renovables no son suficientes, pero son esenciales. La nuclear no es suficiente, pero es esencial. La hidráulica no es suficiente, pero es esencial. Y el gas natural es absolutamente clave para dar respaldo y para dar fortaleza al suministro. Lo que la ideologización de la energía ha hecho en Europa es que seamos tan locos de dispararnos en el pie, convirtiendo lo que es en todos los países del mundo una cuestión de estrategia para mantener la competitividad y la seguridad de suministro en una cuestión ideológica completamente ridícula. Ahora imagínate los shocks a la vez: corte ruso, disrupción permanente en Oriente Medio y menos gas flexible desde Estados Unidos. Europa entra en una crisis energética sin precedentes que se convierte en una crisis económica en la que habría racionamientos y, desde luego, unas subidas de precios brutales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Punto número 1. La Unión Europea tiene que ponerse ya a hablar con Estados Unidos y con los
suministradores de gas natural, sobre todo Noruega y también el resto de los países como Nigeria que suministran gas natural licuado a Europa, para garantizar que esos barcos flexibles van a ir a Europa a toda costa. Es decir, no caer en el error de cerrar los ojos y meter la cabeza en el suelo, sino tomar una actitud proactiva para garantizar que la temporada de inyección y de almacenamiento y la temporada de demanda más elevada van a estar suministradas adecuadamente. Segunda cosa que tiene que hacer la Unión Europea. Alemania, España tienen que parar su locura con respecto a las nucleares. Se tiene que acabar la demolición del parque nuclear por ideología y desde luego se tiene que recuperar la inversión en nuclear y recuperar la competitividad de las nucleares, no asfixiarlas a impuestos. Tercer elemento que se tiene que llevar a cabo, se tiene que poner en marcha un programa de apertura absoluta a la inversión en energía en Europa. Esto no es una cuestión solamente de la guerra de Irán, es una cuestión a la que nos vamos a enfrentar cada cierto tiempo, siempre porque hemos creado un mix energético más volátil y mucho más inseguro. Por lo tanto, hay que facilitar la inversión en distribución, en transmisión, en energía doméstica, en energías fósiles, minería de cobre, minería en todos los sentidos, litio, etc. No podemos estar pasando de depender de Rusia a depender de Rusia y de China. Para los ciudadanos es absolutamente clave controlar el consumo. Controlar el consumo en lo que podáis, obviamente no es sencillo, pero hay maneras en las que se puede reducir la demanda en los periodos en los que el precio se dispara, en los que el precio es demasiado alto. Por lo tanto, lo único que puede hacer el ciudadano es controlar su consumo. Pero también los ciudadanos tienen que echarle la culpa a los gobiernos que se lucran con la subida de la energía. Los mayores beneficiados por la subida de los precios de la energía son los gobiernos, porque en la energía los impuestos son tan elevados que los gobiernos recaudan cada vez más. Y es más, cuando los precios de la materia prima se dispara, aunque el porcentaje de impuestos que mantienen no cambia, recaudan mucho más, porque claro, es un porcentaje sobre el precio. Es decir, los gobiernos están subidos a la joroba del camello de los suministradores de materias primas. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Los ciudadanos tenemos que demandar a los gobiernos que dejen de expoliar vía impuestos cuando se disparan los precios de la energía y dejen de lucrarse con las subidas de precios y la inflación, y además controlar el consumo como podamos, fundamentalmente evitando los momentos de pico de demanda y los momentos de pico de precio. La crisis no es inevitable, pero ahora mismo es más probable que en el año 2022. Europa necesita menos ideología y más realismo en su política energética. Necesitamos solar, necesitamos renovables, necesitamos eólica, necesitamos hidráulica, necesitamos nuclear, necesitamos gas natural y vamos a necesitar carbón. Veréis cómo Alemania va a aumentar su consumo de carbón y de lignito en las próximas semanas. Vamos a necesitar todas las fuentes de energía. Ideologizar la energía es una sandez. Hay que priorizar la seguridad de suministro y la competitividad industrial. Cuando mezclas complacencia política con fragilidad energética y una carga fiscal absolutamente confiscatoria, el resultado siempre es el mismo. Menos crecimiento, más pobreza y más dependencia. Más dependencia, porque debemos recordar que la mala política energética de los países y de la Unión Europea nos ha llevado a depender más de Rusia y también de China. Hay que defender nuestros recursos y hay que desarrollarlos. Menos ideología y más competitividad. Que no te engañen.